Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos un mes más a una nueva sesión de la Cátedra de la Caixa de Economía y Sociedad. Muchísimas gracias a todos. Me preguntabais y comprobaba cuando bajábamos a los... decíais, ¿cuántos estaréis? Pues entre los que estáis aquí y los que nos seguís por streaming, más de 320, 330 personas os están siguiendo. Muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias a los dos ponentes que tenemos hoy y muchísimas gracias porque desde el primer momento que lo hablamos estuvisteis dispuestos a venir a pesar de que lo hacemos con muchos meses de antelación. Y, por supuesto, muchísimas gracias al profesor por dirigir esta cátedra y por organizarla. Hoy los ponentes me lo decían también, ¿cómo ordenáis esto? Pues nada, pues de una forma muy simple. El último lunes de cada mes sabemos que nos vemos y una buena parte de los que estáis aquí sois repetidores y cada mes pues esto se va ampliando con más gente. Y en este año, les decía, después de la inauguración que hicimos del año con la vicepresidenta Nadia Calviño el mes pasado, con una visión, digamos, muy global, muy amplia de lo que es la economía, que titulamos de esta forma las perspectivas para este año 2023, queríamos tener una visión más desde el punto de vista de la empresa, como hicimos a lo largo del año pasado con Antonio Garamendi, que vino... yo creo que fue en el mes de octubre o noviembre, y antes habíamos hecho con José Luis Bonet como presidente de la Cámara de España también, pues queríamos hacer una visión desde el punto de vista de la empresa de la situación en la que nos encontramos con el presidente del Círculo de Economía y el presidente del Círculo de Empresarios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya os anticipo que las dos próximas, como excepción, yo creo que va a ser de todo el año, las dos próximas sesiones, la de las siguientes, la de marzo y la de abril, no serán el último lunes del mes. La de marzo será el 13 de marzo, que me parece que es segundo lunes del mes, simplemente por problemas de agenda de los ponentes. Y por mi parte, nada más, ¿no? Animaros a todos, como siempre, a que intervengáis en el coloquio que tendremos después de las intervenciones. Las intervenciones, le decíamos, serán de unos 15-20 minutos por parte de cada uno, para que después haya tiempo para el coloquio y con todas las preguntas que vosotros consideréis. Como siempre, os pido que sean concretas, que sean claras y que sean rápidas a efectos de que haya el mayor número de participación posible. Y cedo la palabra al profesor para que haga una breve presentación de ellos y después modere ya el coloquio. Muy buenas tardes, amigas, amigos. También muy brevemente. Primero, muchas gracias por la presencia real o virtual, física o virtual. Como me gusta decir, es esa presencia la que nos obliga a mantener alto el listón de la programación en la cátedra, ¿no? Y hoy, con la economía y la empresa, ante un año crucial. Para una empresa todos los años son cruciales, ¿no? Pero tal vez este especialmente porque confluyen determinados factores un poco singulares, ¿no? La incertidumbre mantenida como consecuencia de la alargada, prolongada guerra de Ucrania, con todas las repercusiones en todos los órdenes que tiene, el calendario electoral. Y si me dejan, el cuestionamiento de la función empresarial y de la figura del empresario, que se repite y se repite una y otra vez, ¿no? En el curso de los últimos meses, particularmente en el curso de las últimas semanas. Yo creo que ese es un tema que imagino que saldrá en el curso del coloquio que vamos a mantener, pero y me consta que tanto el cercle como el círculo pues son, claro, naturalmente especialmente sensibles al tema, y a mí es un tema, y no es un tema, es un problema que creo que tiene la sociedad española no resuelto, es una asignatura pendiente. Siempre ha existido recelo, desconfianza, reticencia, distanciamiento. Lo malo es que ahora eso es hostilidad, yo creo, manifiesta, ¿no? Descalificación, incluso se llega al señalamiento, ¿no? También con relación a Europa siempre se ha dicho que el curso de la Unión Europea desde sus comienzos en los años 50 pues ha ido acompañada de sectores de la opinión euroescépticos, ¿no?
que es distinto de los eurófobos. Recientemente, en el curso de los últimos años, hemos asistido a eurofobia. Pues yo creo que, ojalá me equivoque, que ahora no hay tanto desconfianza, recelo, reticencia, como les decía, como empresariofobia, podríamos decir, ¿no? Y como saben todos y cada uno de ustedes, si el empresariado, los empresarios no encuentran un ámbito y un hábitat en los que se muevan con cierta comodidad y con cierto reconocimiento, nivel de reconocimiento, pues no pueden desplegar, lógicamente, todas sus capacidades creativas y todas las potencialidades que podrían realizarse, ¿no? Yo creo que este es un tema, insisto, especialmente importante y nos alegra que hoy tengamos a los presidentes de dos foros que no son lobbies, han sido uno casi ya, decíamos, antes lo recordábamos, 2/3 de siglo, 65 años, y el círculo de economía, y el círculo de empresarios, pronto, no demasiado, no queda ya mucho para que cumpla medio siglo. Los dos han destacado en el curso de sus respectivos itinerarios por ser foros que generan ideas, ¿no? Hacen análisis de problemas y hacen propuestas, y propuestas razonadas, ¿no? Y propuestas meditadas, ¿no? Y por eso, en este momento, yo creo que tener a los dos presidentes de ambos acreditados foros para la cátedra, y desde luego es muy importante, Jaume Guardiola y Manuel Pérez Sala, ¿no? Y bueno, pues casi es lo único que les quería decir. No les voy a presentar a ninguno de ellos, trayectorias como directivos empresariales exitosas y relevantes. Y si me dejan en un tono personal, ambos en una edad magnífica, querido Jaume y querido Manuel, ¿no? Yo creo que las dos, como yo las he pasado de sobra, hay 2 décadas fundamentales, que son los 50 y los 60, porque es cuando se juntan, cuando confluyen experiencia y todavía energía, ¿no? Bueno, pues ellos están precisamente transitando, me parece, los 60, ¿no? Que yo creo que es una edad de plenitud, de verdad, lo siento. Yo a Sabino Fernández Campo lo cito, porque no se puede ser plagiario, decía una cosa estupenda: ay, si los jóvenes supieran y los viejos pudieran. Pues justo entre los 50 y los 60, en los 50 y los 60 es una edad de plenitud, ¿no? Es decir, hay larga experiencia y fuerza, ¿no? Como nos van a demostrar inmediatamente Jaume y Manuel. Así que hemos convenido en que las breves, por otra parte, exposiciones de ellos, para dar lugar al coloquio con todos ustedes, esto, por razón de antigüedad de los foros correspondientes, el Cercle de Economía primero y después el Círculo de Empresarios. Así que cuando queráis, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches. Primero de todo, agradecer la invitación por estar hoy aquí. Perdón. Bueno, supongo que se me ha entendido, ¿no? Hasta ahora. Los años de la institución son los míos, 65, o sea que ando ya, digamos, aceleradamente yéndome de esa década prodigiosa y adentrándome en otros terrenos más oscuros. Bueno, voy a tratar un poco de hacer un resumen. Yo sí pensaba plantear un poco más también la realidad económica, y en todo caso tocar un poco luego más el tema de oportunidades de la economía española y por lo tanto del mundo de la empresa, ¿no? Bueno, hemos acabado un año que en términos globales, el año 22 ha acabado siendo mejor de lo que cuando estalló la guerra las perspectivas económicas dibujaron, ¿no? La economía internacional ha mostrado resiliencia, ¿no? Y vemos, pues, los Estados Unidos acabaron con un crecimiento superior al que se había pronosticado, ¿no? Y lo mismo en el caso de Europa. El arranque del año ha mostrado también una situación, digamos, relativamente confortable, y básicamente por 2 razones, ¿no? Una primera razón que lo podría explicar sería el mejor comportamiento de los precios de la energía. Acordémonos que
los precios de la energía subieron antes de la guerra y se encaramaron a unos precios altísimos, en el caso del gas, en los 350 euros el kilovatio hora, y hoy estamos en niveles que duplican o casi o triplican los previos a la crisis, y por tanto ha habido una cierta recuperación de la situación, ¿no? Y la otra explicación es este reingreso un poco al crecimiento de la China. Esto está provocado pues, que los crecimientos, digamos, en términos globales de las economías tanto europea como americana hayan acabado mejor el año y han arrancado también el año mejor, con los PMIs, ¿no? Que indican un poco la perspectiva desde las empresas de cuál es el comportamiento de la economía, pues más favorables. La inflación ha transmitido la sensación de que empieza a estar bajo control, y esos son todos los factores que he explicado, digamos, ese mejor comportamiento, aunque yo creo que los mercados han reaccionado en el arranque del año pues, de una forma como muy gloriosa, ¿no? Con un mes de enero que solamente en términos de los mercados a nivel global cuesta encontrar un precedente. Pero yo creo que los bancos centrales han enfriado un poco esta situación, diciendo que esta sensación de que la inflación está bajo control no es del todo cierto, y por lo tanto hemos visto pues, comportamientos de la política monetaria muy agresivos, ¿no? El caso digamos, del Banco Central Europeo con esta subida de 0,50 que nos puso el tipo de depósito del 2,5%, y en el caso de los Estados Unidos una subida un poco más baja, del 0,25%, y de alguna forma lanzando el mensaje de que la intención es controlar la inflación y esa es la prioridad número uno, y por lo tanto de alguna forma evitar los efectos de segunda ronda, de que se transmita, digamos, la inflación a los salarios y tener la economía pues de alguna forma bajo control. Esta es un poco la perspectiva. Eso ha llevado también que la perspectiva de crecimiento para el año 23 haya sido una perspectiva de crecimiento también claramente de mejora de las previsiones, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, una previsión de crecimiento para el año que viene en torno al 0,7%, cuando veníamos de una previsión anterior del 0,2%, y en el caso de Europa un crecimiento del 0,4% cuando veníamos de un 0,3%, lo cual significa que de alguna forma el escenario recesivo se ha dejado atrás. Ahora, en cualquier caso, estamos en una economía en cierta desaceleración, y por lo tanto con una perspectiva, digamos, que hay que ser muy cuidadosos porque los riesgos están ahí latentes, ¿no? El primer riesgo, pues que en un momento determinado pues los precios de la energía, por la necesidad de hacer acopio de los inventarios en el otoño, y también por la posible reactivación superior de la economía china, como estaba entre otras las previsiones, pues pueda provocar, digamos, un incremento de los costes energéticos, y por tanto eso automáticamente incida en la inflación y como consecuencia los bancos centrales reaccionen con más subidas de precios y la economía se ralentice más de lo que está prevista. Pero en cualquier caso un poco el mensaje es el de que veníamos de una perspectiva muy mala en el momento que arrancó la guerra, en el momento que arrancó la crisis energética, que fue ya la guerra y luego la guerra, donde realmente los vaticinios y pronósticos se cayeron, todo el mundo revisó a la baja, y al final se han cumplido bastante los crecimientos que estaban previstos antes de que estallara, digamos, entre comillas, la crisis energética y la guerra. En términos de comportamiento del Banco Central, la idea, y ahí se me escapa un poco la parte profesional, por lo tanto le doy una importancia, a lo mejor es excesiva a eso, pero es que los tipos que están en 2,5 de depósito se vayan al 3,5. Los mercados descuentan un poquito más, 3,75, ¿no? A lo largo del año 23, para empezar a bajar en el 24. En el caso de Estados Unidos, una subida hasta el 5. Los mercados descuentan también un poquito más, 5,25, y un retraso, perdón, y un inicio de bajadas a partir del 24, ¿no? Y eso reflejaría de alguna forma esta advertencia un poco de los bancos centrales a los mercados, porque estaba previsto que las bajadas empezaran antes en el 23. Si hablamos un poquito de economía española, pues es un poco ese mismo patrón. El cuarto trimestre acabó con 0,2 de crecimiento intertrimestral, un poco por encima de lo que se había previsto. El año acabó con 5,5, que es un comportamiento más parecido al pronóstico que se hacía al acabar el año 21 sobre el comportamiento del 22.
ha sido un arranque del año con cierta sensación de debilidad de la demanda interna, lo cual tiene lógica, ¿no? Porque pues una parte del ahorro que se había embalsamado en el COVID pues ya se ha gastado, los impactos de costes de energéticos, subidas de los tipos de interés en las hipotecas, etcétera, pues hacen que el ahorro disponible o la renta disponible esté, yo creo que con una cierta presión. En cualquier caso, el dibujo un poco de cuál va a ser el crecimiento de la economía española para este año es un dibujo más positivo del que teníamos hace un tiempo, y casi todos los servicios de estudios, ¿no? El de esta casa, el de otras entidades, el Banco de España, la AIREF, etcétera, están pronosticando, digamos, subidas en las perspectivas, pues que van en el panel pues desde el 1 al 2%, o seguramente la media está en torno más del 1,3%, aunque el Banco de España ha advertido que si el comportamiento se mantienen de la energía contenida, el crecimiento puede subir hasta el 1,6%, ¿no? Por lo tanto, estamos, digamos, en un entorno de que un cierto miedo, recuerdan todos ustedes, pues en el verano se hablaba de Carpe Diem y que venía un otoño que iba a ser un muro, pues eso no pasó, y que íbamos a vivir un 23 muy complicado, y el 23 pues en principio se enfoca como un año de crecimiento lento, de crecimiento bajo, pero no digamos de la gravedad o de la sensación un poquito de debacle que podía haber, ¿no? Si miramos un poco hacia adelante, mi sensación un poco es que vamos a vivir una época donde, en términos macroeconómicos, donde vamos a tener presión inflacionaria, es decir, hay muchos elementos, más allá de los puntuales ahora de la crisis y de la ruptura de las cadenas de suministros y del tema de la energía, hay muchos elementos que hacen pensar que vamos a vivir unos años de inflación, ¿no? O de cierta presión inflacionaria, ¿no? No sé si será el escenario de Rubini, ¿no? De la gran estagflación. Yo creo que no es eso, pero sí unos años donde vamos a ver presión que viene pues, de la propia transición energética, que al final implica costes, ¿no? Implica inversión, implica costes, y por lo tanto parte se va a transferir a los precios. Presión que vamos a vivir de la llamada desglobalización o regionalización de la globalización, o onshoring, como lo queramos llamar, pero en definitiva pues a un mercado globalmente ajustado con altísimos niveles de productividad, pues ese proceso un poco de desandar parte del camino va a provocar necesariamente algo más de inflación. Yo creo que incluso desde el punto de vista el auge un poco del populismo y la reacción digamos, a las limitaciones a la inmigración también puede provocar efectos de alguna forma de incrementos salariales. Por lo tanto, yo creo que en general vamos a vivir una época ciertamente inflacionaria. Entonces, es fácil pensar en un escenario de inflaciones por encima de los objetivos, políticas de bancos centrales probablemente pues no tan tensas como la que estamos viviendo ahora, pero en plena subida, pero no tan desde luego no tan relajadas como las que hemos vivido en los últimos años, y por lo tanto crecimientos como consecuencia un poquito más bajos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el escenario que en condiciones de normalidad viviremos, pero evidentemente sometido a muchos riesgos a la baja, fruto pues esto de componentes, digamos, de tipo geopolítico, ¿no? Creo que es muy difícil hoy interpretar nada de la economía sin echarle un vistazo a la geopolítica, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el flash de cómo nosotros vemos en el Cercle de Economía la situación, digamos, económica, ¿no? Pero un poco hablando ya más de la economía española y de la encrucijada que se encuentra, ¿no? Intentando responder un poco a ese título de la reunión de hoy. Y empiezo pues retomando el comentario sobre efectivamente las críticas al empresariado, ¿no? Que yo creo que cuesta entender incluso la motivación, ¿no? Y que además han escogido targets de alguna forma. Yo creo que son empresas de mucho éxito y muy de la economía real, ¿no? Y empresas pues, que han sido aportadoras en muchos casos, digamos, de acceso a mejores precios en el consumo, etcétera. Entonces parece todo como muy exagerado. Nosotros en el Cercle estamos muy comprometidos con el tema de tratar de visualizar al empresario de una manera distinta, porque es algo que está más allá de
de que un gobierno o algunos miembros de un gobierno lancen mensajes que solamente son preparatorios de una campaña electoral, es algo que está bastante instalado en la sociedad, ¿no? No es un tema tan fácil de erradicar, ¿no? En el CERCLA nosotros tenemos en la fundación del CERCLA tenemos un premio de enseñamiento, ¿no? Que damos a institutos públicos que tienen iniciativas de innovación, ¿no? Y lo queremos un poco complementar a partir del año que viene con un intento de que las escuelas tengan la oportunidad de visitar empresas, ¿no? Y de vivir historias de empresarios que vayan a las escuelas y que luego desde las escuelas visiten las empresas, tratando de provocar un poco ese efecto porque yo creo que está muy en la educación, ¿eh? Nosotros hemos tenido oportunidad de hacer un poquito muestreo, ¿no? De los mensajes que se transmiten, y hay una cosa muy curiosa que es se bendicen las virtudes del emprendedor, ¿no? Y se penalizan los defectos del empresario, ¿no? Como si fueran dos cosas que se pueden separar, ¿no? Y cuando realmente un empresario es, por definición, un emprendedor, ¿no? Y lo es seguramente en cada día de su vida profesional. Y acabo un poquito con unas reflexiones un poco de dónde yo creo que está la economía española. Creo que está en un momento de cierta ambigüedad. Por un lado hay una oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad que se puede visualizar bastante clara, que tiene que ver con los fondos Next Generation. Luego hablaremos un poquito, si procede en el debate de cómo se están ejecutando, etcétera. Y al mismo tiempo, pues esta cierta percepción, yo creo que bastante generalizada, de que España se puede convertir en un destino energético claramente diferenciado, ¿no? Por su acceso a las energías renovables y su altísimo porcentaje de despliegue de energías renovables en estos momentos. Y cuando juntas un poco esos dos vectores, Next Generation más energías renovables, pues te lleva a una cierta oportunidad de reindustrialización, ¿no? Que la podemos ver pues en todos los temas que tienen que ver con la transición hacia el coche eléctrico, que lo podemos ver también con todo el tema de los chips, tanto en su diseño como en su implantación. Al final son industrias que van a tener que estar situadas en lugares de producción energética, accesible y barata. El tema de los valles del hidrógeno, ¿no? Lo que, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, pues el vinculado a toda la industria petroquímica de Tarragona. O sea, es decir, que hay como un conjunto de oportunidades en que se mezclan estos dos elementos en Next Generation con esta oportunidad, digamos, de hub energético, ¿no? de esto español, ¿no? Pero, por otro lado, la economía española enfrenta desde hace ya muchos años pues algunos retos absolutamente cruciales, ¿no? Sobre los que pasan los años y no se acaban de afrontar, ¿no? Y probablemente se acaban de afrontar porque muchos de ellos exceden en su capacidad de diagnóstico y de análisis el marco, digamos, electoral, ¿no? Y requieren, por lo tanto, grandes consensos políticos. Y ahí, pues yo creo que uno primero tiene mucho que ver con todo el tema del envejecimiento de la población, la revisión de las pensiones, el acceso a la vivienda, pues la baja natalidad, todos estos elementos, ¿no? Que de alguna forma requieren una estrategia de país y que otros países europeos, especialmente los países del norte, pues la han afrontado en su globalidad, y en España pues es un tema, digamos, queda siempre a riesgo de que se vaya cambiando en cada uno de los ciclos políticos. Todo el tema que tiene que ver con la educación, en todas sus fases, ¿no? En las habilidades básicas, en el mundo de la formación profesional y la relación con la empresa, y también en cómo se transfiere desde la universidad a la empresa, los centros de investigación y todo ese proceso de alguna forma monetización de la investigación, donde realmente estamos muy retrasados, y la propia capacidad presupuestaria asignada. Y también pues otros temas como reforma de la administración, sobre el que el Círculo de Empresarios ha escrito, ¿no? Pero lo estamos viendo hoy en día pues en el Next Generation, en cómo los procesos de adjudicación, casi la imposibilidad de la administración pública, tal y como está organizada, para poder ejecutar, digamos, un dinero que tenemos asignado en términos europeos. O lo vemos también
con todo el tema de las renovables, ¿no? Las acumulaciones de expedientes, en el caso de Cataluña la imposibilidad de materializar prácticamente ninguna inversión por las dificultades, digamos, de la estructuración de la administración pública, pero lo podemos ver en cualquier tipo de licencia, ¿no? Cómo movemos una administración que vaya más a este modelo de declaración responsable, ¿no? Que uno se hace cargo, digamos, de la inversión siguiendo unos parámetros que ha establecido el poder público, pero luego los puede ejecutar y es ex post que se le controla por ver si ha cumplido con las obligaciones contratadas, ¿no? Por lo tanto, España enfrenta, digamos, grandes retos que son estructurales y que requieren, pues, un poco algo que hoy parece casi imposible, el fin de la polarización política, la capacidad de llegar a grandes acuerdos transversales que permitan hacer estrategias, digamos, de país, ¿no? Y con eso acabo esta presentación y ya te paso la palabra para luego entrar en el debate. Muchas gracias, Jaume. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este acto organizado por la Cátedra La Caixa. Y yo voy a tratar de dar una visión complementaria a la que ha dado Jaume, porque creo que aburrirles con cifras no es lo adecuado esta noche. A mí me gustaría resaltar los aspectos empresariales y cualitativos de la situación en la que estamos. Vivimos una situación en la cual nos estamos recuperando de una pandemia y estamos en el contexto de una guerra por la agresión de un país, Rusia, a otro cercano. Sin embargo, en este proceso de recuperación quiero resaltar que España es la última economía europea en recuperarse. Y creo que es importante porque pondrá de manifiesto esta situación qué errores estamos cometiendo. Además, en el mundo hay un cambio geoestratégico enorme. El mundo no va a ser igual que hace 5 años. Este mundo se va a polarizar en bloques, las democracias aparentes, los regímenes totalitarios y las democracias occidentales. Y en este conjunto, un país como España debe situarse claramente y defender sus intereses. Y a esto me referiré un poco más adelante. En este contexto internacional, en el cual salimos de una pandemia y estamos inmersos en una guerra, España vive algo parecido al Día de la Marmota. Es decir, no salimos de la situación en la que estamos, no avanzamos, no aplicamos las políticas que necesita España para convertirse en un país próspero y competitivo, que es lo que nos gustaría a todos los que estamos aquí, a todos los empresarios. Vemos una política cortoplacista en la cual se posterga al interés general, al interés electoral, al interés partidista de quien tiene que gestionar los recursos públicos. Y eso nos parece enormemente preocupante. La situación económica es una situación, como ha descrito Jaume, de crecimiento débil, un crecimiento bastante débil y muy relacionado este crecimiento débil con una mala gestión de los fondos europeos. Si los fondos europeos se hubieran gestionado mejor, probablemente España no sería el farolillo rojo de las economías europeas en crecimiento. Sin embargo, tenemos unos fondos más mal gestionados. Quiero recordar que el Gobierno situaba la ejecución de los fondos en alrededor de un 55% en los últimos datos disponibles, cuando realmente la distribución efectiva de recursos a la economía real no llegaba al 28%. Mientras que otros países como Polonia o Italia lo han hecho mucho mejor y como consecuencia han podido aprovechar las oportunidades de estos fondos Next Generation. Por otro lado, la economía española se está deteriorando y no lo vemos porque creo que hay que decir claramente que el Gobierno se encarga de ocultarlo. El empleo, después de la reforma laboral, está retrocediendo. El número de horas trabajadas ha decrecido en el tercer trimestre del ejercicio 22 y en el cuarto trimestre del 22. Y aunque se firmen muchos contratos fijos discontinuos, esto no soluciona los problemas de nuestro mercado laboral. Realmente los incrementa. Estamos pasando a un mercado laboral mucho más precario y donde además es imposible realizar un control numérico, un control económico serio, porque los datos no están disponibles. La inflación, que ha mencionado también Jaume, es un problema muy serio, pero queremos señalar que las políticas que está aplicando el Gobierno, aparentemente para controlar la inflación, son políticas proinflación. Y voy a dar un par de ejemplos. Y creo que es bueno que también los ciudadanos seamos capaces de poner de manifiesto estas situaciones. Porque es una política proinflación. Cuando
un Estado tiene un incremento absolutamente espectacular de los ingresos públicos y destina estos recursos a una subvención al carburante para todos los ciudadanos, está haciendo justo lo que no se debe hacer, está fomentando la inflación. Cuando un Estado tiene unos ingresos récord y no reduce el gasto público, no está ayudando el Banco Central Europeo a corregir la inflación, porque la política pública es expansionista en lo fiscal. En definitiva, yo quiero poner de manifiesto que hay una serie de situaciones enormemente preocupantes y que además van a fomentar el crecimiento de la inflación. ¿Qué habría que hacer, en nuestra opinión, para controlar la inflación? Dedicar recursos escasos a aquellos objetivos que realmente sean más significativos, supongan un impacto más importante en el control de la inflación. Es decir, dedicar el dinero no a repartirlo entre todos los ciudadanos, sino solamente entre los más vulnerables. Y dedicar los recursos de abaratamiento del coste de combustible para abaratar los costes de la cadena de distribución, de la cadena de producción, para así evitar que se produzca una inflación de segunda ola, una inflación sobrevenida sobre productos que podrían, con unos costes más razonables, con unos costes en cierta medida subvencionados, contener los precios. También me voy a referir al elemento que ha citado Jaume, que es en este contexto en el que, insisto, se pone de manifiesto una gestión muy deficiente, hay que buscar enemigos. Y los enemigos somos todos los que estamos aquí, los empresarios. Somos un enemigo porque conviene focalizar la atención de los ciudadanos en otro que no sea uno mismo cuando comete errores. Y por eso se han dirigido con nombres y apellidos a algunos significados empresarios españoles, socios de la casa que presido, cosa que nos produce una enorme tristeza. Decía Jaume que parece que la figura del emprendedor está bien vista y la del empresario mal vista, pero yo añado a la definición que daba Jaume una adicional. El empresario es el emprendedor que ha tenido éxito. Cuando un emprendedor inicia su carrera puede quedarse en eso, en el emprendedor de una pequeña actividad económica. Cuando realmente tiene éxito, tiene una empresa, la hace crecer, la consolida, aporta a la sociedad, crea riqueza y empleo. El empresario es el emprendedor de éxito. Perdón. En este contexto, lo que observamos es que esas iniciativas empresariales, que son las únicas que van a generar riqueza y empleo en nuestro país, no cuentan con el apoyo del Gobierno. El empresario, como decía, es una figura a perseguir. Y las políticas que se están haciendo son políticas populistas, que además limitan la capacidad de crecimiento de la economía española. Voy a hacer en el contexto actual una breve reseña sobre algunas acciones que todos veremos que son contraproducentes. No tiene ningún sentido limitar los precios de los productos alimenticios. Tiene sentido ayudar a los más vulnerables con un cheque que les permita comprar esos productos. No tiene sentido limitar el precio de alquiler. Hay que hacer una buena política de vivienda pública. Además, el coste de la vivienda está muy relacionado con las decisiones que toman las administraciones públicas en todos los ámbitos, tanto central, autonómica como local. Luego no hay que echarle las culpas a otros, uno tiene que mirar hacia adentro y ver qué es lo que está haciendo mal. Y como decía también Jaume, el sector público está incrementando sustancialmente sus ingresos para malgastarlos, y eso nos preocupa enormemente. En una situación en la cual la economía española necesita unos recursos focalizados en aquellos elementos que realmente contribuyan al bienestar común, al interés general, hay que hacer políticas públicas no populistas, sino que vayan encaminadas a solucionar los problemas. Y no es esto lo que estamos viendo. Yo creo que debemos recuperar entre todos el rumbo de nuestro país. Y creo que nuestro país en este momento ha perdido el rumbo. No sabemos a dónde vamos, no tenemos un proyecto estratégico, no sabemos qué queremos para los próximos años, en qué queremos basar el crecimiento o la creación de riqueza y empleo. Creo que debemos recuperar el rumbo. También hay que recuperar la credibilidad de nuestros gobernantes. Realmente, cuando recibimos datos e información pública, lo que observamos es que esa información está sesgada, está incompleta, no es útil para las decisiones que tenemos que tomar. Y creo que hay que poner en marcha un ambicioso proceso de reformas. Las voy a enunciar y, si quieren, a continuación podemos hablar de algunas de ellas.
Por ejemplo, hay que hacer una reforma en serio del mercado laboral. Tenemos un mercado laboral que lleva con un 15% de paro de media durante los últimos 30 años. Para cualquier ciudadano español esta situación debería ser inaceptable. Y no podemos aceptar políticas públicas que se muevan en sentido contrario. La reforma laboral de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno ha sido una reforma laboral que ha cambiado los contratos temporales por los contratos fijos discontinuos sin que sepamos cuánto tiempo están en vigor esos contratos. Ha roto la prioridad del convenio de empresas sobre el convenio sectorial, lo cual perjudica a las empresas pequeñas que tienen que negociar sus convenios en una situación de crisis. Han sido muchos los cambios en la reforma laboral y permítame que les diga para peor. El mercado laboral español tiene que ser más flexible, tiene que adaptarse más a las necesidades empresariales, tiene que contar con personas más cualificadas, y aquí voy a citar otra reforma importante, la de la educación. Vivimos continuamente un progresivo deterioro de la educación en España. Una educación que no permite a nuestros jóvenes acceder a un empleo porque no tienen la cualificación necesaria. Una educación que frustra a los estudiantes universitarios que no consiguen trabajar en aquello para lo que han estudiado. Una educación, en suma, pensada más con espíritu ideológico que con espíritu de interés general. Necesitamos también una reforma del sistema de pensiones. Lamento decir que en un periodo de entre 5 y 7 años el sistema actual de pensiones será inviable. Y las soluciones que se están planteando con relación a nuestros sistemas de pensiones están pasando por las peores decisiones que se pueden tomar, que son las del incremento de las cotizaciones sociales, lo que producirá un encarecimiento del coste laboral y, como consecuencia, una pérdida de competitividad de la economía española. Y esto nos preocupa. Los problemas de pensiones en España vienen básicamente de dos temas que son harto conocidos. Uno de ellos es la pirámide de edad que tenemos, una pirámide absolutamente descompensada, con muchas personas mayores y pocos jóvenes, y además una definición de nuestro sistema de pensiones totalmente anticuada, con unos parámetros que provienen de los años 70, de finales de los años 70. Y quiero recordarles que en estos años una persona se jubilaba a los 65 años legalmente y tenía una esperanza de vida de 75. Es imposible sostener el sistema actual de pensiones sin un retraso de la edad de jubilación. Matemáticamente es imposible. Entonces, si nos empeñamos en subir cotizaciones y no hacemos lo que deberíamos hacer, nosotros desde el Círculo de Empresarios estamos proponiendo la adopción de un sistema de cuentas nacionales como el que existe en Italia o en Suecia, un sistema en el cual cada ciudadano sabe en todo momento las contribuciones que ha realizado a lo largo de toda su vida laboral a la seguridad social para su pensión y tiene un periodo flexible de jubilación. Nosotros estamos sugiriendo entre los 68 y los 72 años. Sé que estas cifras pueden alarmar a algunos, pero son el resultado de un sencillo cálculo matemático. O nos jubilamos en estas edades o no conseguiremos atender nuestras obligaciones de pensiones. En definitiva, tener un sistema transparente que permita a los ciudadanos saber lo que contribuyen, darle al ciudadano la libertad de elegir cuándo se jubila, si se jubila un poco antes con una ligera penalización de su pensión, si se jubila después con un ligero incremento, y además este tipo de sistemas de cuentas nacionales permitirían al sistema bancario hacer estable la pirámide de edad, las diferencias generacionales, porque es un sistema financiable. Todo el mundo sabe lo que va a cobrar y si hay más personas que cobran que aquellas personas que cotizan, se ajustará con el paso del tiempo, porque cada persona cobrará lo que le corresponda, cobrará aquello que diga su sistema de cuentas nacionales durante el periodo en el que permanezca jubilado. Como decía, varias reformas son absolutamente inaplazables. La reforma del mercado laboral, la reforma de pensiones, hay que reformar también la fiscalidad, hay que reformar las administraciones públicas, unas administraciones públicas al servicio del ciudadano y no al servicio de las estructuras de los políticos o las estructuras políticas. Y por último hay que reformar la educación. Sobre todos estos temas estamos trabajando en el Círculo de Empresarios y estamos a su disposición para comentarlos con el detalle que quieran. No me voy a extender para permitir el debate cuando José Luis nos dé la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
pues seguro que el coloquio va a ser vivo y animado, porque efectivamente se han apuntado cuestiones muy relevantes en ambas intervenciones. Sale, vamos a ver quién de ustedes abre el fuego. Pues si no, yo aprovechaba porque no ha salido, bueno, le dejamos a usted que ha pedido la palabra. Seamos todos breves, sí. Para darnos más margen unos a otros. Digo, usted va a tomar la palabra, pero no ha salido la expresión calidad institucional. Indirectamente sí, pero hablar de administraciones públicas, pero me gustaría que volviéramos sobre ello. Vale, por favor. Importante lo de la calidad institucional. No, la pregunta mía es muy corta. Si en los estudios que están haciendo en FUNCAS sobre las previsiones del crecimiento, ¿qué peso ha tenido la contracción de los términos de volumen, forzada de los términos de volumen y precio de las energías en las tasas de crecimiento del IPC? Lo digo porque ha habido una contracción forzada políticamente, o sea, forzada desde las instituciones y forzada desde y en todos los países de la Unión Europea. Y eso ha habido una contracción, vamos, lo digo porque yo me dedico a eso, ha habido una contracción de los precios de la electricidad después de los que hemos visto, y esa contracción está forzada, está contra mercados, está absolutamente contra mercados. Habría que preguntarlo, digamos, al sector eléctrico y al sector energético, pero lo lanzo aquí. Yo no tengo ni la menor idea, no soy capaz de decirte la cifra, pero seguro que tú la sabes perfectamente. No sé. Yo, si os parece, hago una brevísima reflexión sobre este asunto, no con probablemente la información que tú esperabas recibir, si eres un especialista en este ámbito, pero sí dar una... Yo me dedico a la planificación energética. Sí, pero sí que me gustaría dar unas pinceladas. El precio del gas está condicionándolo todo. Condiciona el precio de producción de la energía eléctrica, y aunque pongamos un tope al gas, de alguna manera el precio del gas es la referencia tanto del coste del kilovatio hora eléctrico como el coste energético de las propias necesidades energéticas de gas. El gas en este momento, el TTF ronda los $60 por megavatio. Y tengo que decir que guarda relación no solo con la intervención, sino con una evolución natural del mercado. Y quizá, y esto es una anécdota, un chiste, con la erupción de un volcán en Polinesia en enero del 2022. Y voy a decir esto porque este invierno está siendo excepcionalmente suave. Y las compañías energéticas han hecho acopio de gas más allá de sus previsiones de consumo. Y como consecuencia, este desfase entre el acopio de gas y el consumo real de gas por un invierno muy suave, inusualmente suave, por eso hacía esta mención a la erupción volcánica en enero del 21, está provocando una caída del precio. Lo que no sabemos es cuánto va a durar el precio del gas a 60 euros por megavatio. Y como consecuencia, todos los empresarios que estamos aquí deberíamos disfrutar de la posibilidad de comprar gas, asegurarnos y prepararnos para una posible subida que afectará no solo el coste de producción de nuestras energías, sino también, sobre todo en verano, el coste de producción del kilovatio hora eléctrico. Gracias. Solo una apreciación y una puntualización. El gap que se está produciendo entre la recuperación de China respecto a lo que teníamos previsto es lo que está permitiendo, ese gap es lo que está permitiendo un cierto juego para la contención de precios. No cabe duda que dentro de aquí a 2 años, sin que empiece la recuperación en China, los precios volverán otra vez del gas a cubrir términos marginales. Pero para ese momento, las LCOE, los full costs que se esperan para las renovables, ya son asumidos por el mercado con mucho mejor precio, y la penetración desplazará ese efecto que has comentado de precios marginales, lo tenemos estudiado, y los precios serán realmente más bajos en términos eléctricos. Otra cosa es el hidrógeno y los temas energéticos asociados al hidrógeno y otros productos. Pero en electricidad eso es lo que... Con lo cual, insisto, que va a haber una moderación en precios provocado precisamente por la penetración de renovables, y en los efectos porque se ha provocado ahorramiento sobre el gas, de alguna forma responde, a mi juicio, a una especie de bolsa o burbuja del gas durante este periodo hasta que se resuelva a través de la solución de mercado a nivel internacional. Gracias por su aportación. Vamos a ver más cuestiones. Sí, por favor.
Bueno, lo primero, gracias por vuestras intervenciones. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado los dos. Pero yo para mí quizás estoy echando en falta, no en vuestras intervenciones, sino en la reflexión general, las oportunidades que tenemos. La geopolítica lo que está llevándonos es a un nuevo modelo de globalización más regional y estamos también viviendo unas transformaciones bastante profundas. Quizá lo que deberíamos plantearnos también es el cómo poner encima de la mesa proyectos en donde lo que veamos son las oportunidades que tenemos de la reindustrialización que tenemos que hacer en Europa. El cómo podemos también tener oportunidades alrededor del replanteamiento de las cadenas de suministro, que no pueden ser tan largas, no pueden ser tan dependientes de China. Oportunidades en la creación de ecosistemas, oportunidades en ser mucho más competitivos basados en el dato, en la digitalización, en un talento que ya no tiene que estar pegado al centro de producción, sino que puede estar basado en el teletrabajo. ¿Y cómo se os ocurre a vosotros o cómo pensáis que podríamos articular desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la comunidad empresarial, proyectos de este tipo que seamos capaces de poner encima de la mesa para conseguir que a estos proyectos de generación de valor vengan algunos de estos fondos europeos que todavía están pendientes de asignar? Bueno, yo he comentado un poco en la presentación algunos. Yo soy un poco menos pesimista que Manuel, ¿no? O sea, a mí me parece que o sea, no me atrevería a decir que hemos perdido el rumbo, me parece un poco excesivo, ¿no? Yo creo que todo este proceso que estamos viendo de regionalización, ¿no? Es decir, esta sensación un poco que Europa de repente se da cuenta que necesita soberanía de defensa, soberanía energética, soberanía industrial, ¿no? Esta sensación un poco de que ha dejado pasar el tiempo y no ha sido consciente de que estos serán elementos claves para su futuro, y como siempre le pasa a Europa, y cuando viene en crisis pues reacciona, y en estos momentos se ha convertido en una prioridad, ¿no? Y yo creo que se abre una oportunidad y que España tiene una oportunidad, ¿no? Porque tiene esa combinación de haber accedido a unos fondos, ¿no? Que pues hemos de darnos, digamos, autofelicitarnos por ser europeos y ser el primer país, conjuntamente con Italia, en recepción de fondos europeos. Estamos hablando de 70.000 millones en fondos a fondo perdido y otros 70.000 millones en crédito, y esa combinación de estos fondos de Next Generation con el hecho de que España está muy avanzada en el tema de tener energías renovables y además sigue siendo uno de los países que por definición va a tener más acceso, porque al final la energía renovable pues es esto, viento y sol, y por lo tanto tenemos una ubicación geográfica que nos va a permitir, pues esa combinación le da una oportunidad a España de ser un protagonista relevante en la reindustrialización europea. Y he citado algunos temas, pero me parece que son bastante claros, ¿no? Tema del coche eléctrico, ¿no? Pues oye, pues la aprobación de la gigafactoría de baterías, ¿no? Que estuvo unos días en duda, ¿no? Porque la financiación del PERTE, pues por las limitaciones, digamos, del proceso y por las, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Las seguridades que se tomaron los funcionarios, etcétera, pues acabó provocando que se diera una asignación del PERTE muy por debajo de lo que estaba previsto, y eso puso en peligro durante unos días, ¿no? Que al final, pues SEAT, que era el principal implicado en ese proceso de la gigafactoría, pues dudara de su ejecución, pero eso, bueno, esa etapa se superó, y por lo tanto ahí tienes una oportunidad de construir una industria del vehículo eléctrico, yo creo que es muy importante, ¿no? Y con toda una industria auxiliar, ¿no? Y con esa intención que tienen, yo creo que más en concreto esta compañía, de hacer todo, de que realmente no es un ensamblador, es realmente una compañía completa, que por lo tanto va a buscar provisionarse en todas las facetas, ¿no? digamos, de la cadena de producción, el cableado, las baterías, los recubrimientos de la batería, etcétera. Me parece que es una gran oportunidad, ¿no? Y sabéis que esa gigafactoría va unida a una planta de generación de energías renovables, porque eso es lo que le va a permitir ser competitiva, ¿no? Pero pongo el ejemplo también del microchip, ¿no? O sea, en los chips no vamos a ser seguramente los fabricantes de las grandes foundries, ¿no? Porque esas exigen unos niveles de tecnología y unos niveles de inversión que solo van a ser posibles para países como Alemania, pero sí en
semiconductores que son, digamos, clásicos en el uso de la industria básica, por ejemplo, la del automóvil, ahí sí que yo creo que hay una oportunidad y hay una dotación de 12.000 millones en el PERTE, digamos, de los semiconductores. Y en la parte de diseño ya aparece casi definitivo, pues que en Barcelona, con el acuerdo del supercomputador, con Intel y con Intel y con Cisco, pues va a ser, digamos, uno de los centros de diseño de chip europeo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay oportunidades, ¿no? Y todos los corredores del hidrógeno, está un poco por demostrar, ¿no? Si el hidrógeno se puede hacer a un precio razonable, ¿no? Pero, hombre, al ritmo que van los avances de la tecnología, pues yo creo que en general, pues todas las compañías que están invirtiendo muy fuertes ahí, varias compañías españolas, pues es que hay una apuesta, y el hecho de que el hidrógeno pueda ser para el uso industrial, digamos, el mecanismo del futuro, porque permite el almacenaje, ¿no? A diferencia de las energías, digamos, renovables tradicionales, yo creo que sí hay una cierta oportunidad, y creo que es cuestión de ponerse, pero me parece que sí tenemos activos para poderlo hacer, ¿no? Tenemos, por un lado, pues, los fondos Next Generation. Yo creo que en el proceso de ver cómo está yendo Next Generation hay que tratar de ser un poco... es lógico que haya un decalaje, ¿no? Algunos de los fondos, como por ejemplo el kit digital, que es el de una gestión centralizada, puede ser más efectiva, está funcionando relativamente bien. En otros yo creo que efectivamente el proceso administrativo, en una administración que no está preparada para administrar este dinero, y que probablemente se podrían haber buscado fórmulas mejores, como agencias independientes, etcétera, seguro. Tampoco me parece que cuando ves la comparación de ejecución entre países, España esté necesariamente mal colocada. De hecho, en porcentajes está justo después de Italia la segunda. Has dicho el dato de Polonia, no lo tengo, pero está claramente por delante de todos los países europeos. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser un poco... presionar, efectivamente, para que esto funcione, pero también sabiendo que esto tiene un cierto ritmo de decalaje desde que se hace la asignación presupuestaria hasta que acaba la derrama final. De hecho, en el diseño se calcula 2 años, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la incidencia sobre el PIB irá retrasada en cierto plazo, ¿no? Por lo tanto, yo soy positivo en el sentido de que creo que hay una oportunidad de reindustrialización después de haber estado muchos años, digamos, trabajando en contra o de espaldas a la industria, y que eso, bueno, es una oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿no? Eso es como yo lo veo. Yo simplemente añadir que coincido contigo, Carlos, en que España es un gran país de oportunidades, con magníficos empresarios y con una capacidad para desarrollar ideas e innovación. Necesitamos seguridad jurídica. Creo que es importante que los empresarios españoles que decidan acometer proyectos de inversión pues no se encuentren con impuestos nuevos a mitad de camino, o con una situación en la cual las cargas impositivas son absolutamente inasumibles, o se penalizan a determinados sectores y se favorecen a otros. Es decir, la seguridad jurídica, como la independencia de las instituciones, me parece absolutamente fundamental. Además de esto, y desde el punto de vista ya estratégico, es evidente que Europa tiene que recuperar parte de los nodos de la cadena de valor de los productos que produce en Europa. No podemos tener toda la producción subcontratada en China si queremos, de alguna manera, tener una cierta independencia estratégica. Al mismo tiempo, España tiene magníficas oportunidades en el ámbito energético, como citaba Jaume, en energías renovables, pero las energías renovables hay que almacenarlas, porque el sol pues ilumina nuestras vidas unas determinadas horas del día y no lo hacen otras, y el viento sopla pues cuando sopla el viento. En estas circunstancias hay que almacenar la energía, y solamente hay 2 métodos para almacenar la energía renovable que producimos. Una de ellas lo ha planteado Jaume, que es el hidrógeno, es decir, convertir energía eléctrica en hidrógeno y oxígeno, y la otra es más eficiente todavía, mucho más eficiente, y deberíamos pedirle a nuestros gobernantes que aceleraran todos los laboriosos procesos de concesión de licencias y autorizaciones, que son las centrales hidroeléctricas de bombeo. Las centrales hidroeléctricas de bombeo son pilas de agua. Son capaces de almacenar una gran cantidad de energía que se produce durante las horas punta y que se pueden consumir
durante las horas valle. Yo creo que España cuenta con iniciativas e imaginación suficiente para jugar un papel protagonista en la reubicación de los nodos esenciales de la cadena de suministros, para jugar un papel muy importante no solo en producción, sino en almacenamiento de energías renovables, y además contamos con una de las sociedades más innovadoras y más, diría que, emprendedoras. Creo que existe una gran oportunidad. Insisto, necesitamos seguridad jurídica y calidad de instituciones. Efectivamente, venimos de un tiempo en donde la industria estaba preterida un poco en preferencias, ¿no? Se acuerdan, muchos de ustedes se acordarán aquellas declaraciones de un ministro de Industria que dijo que la mejor política industrial es la que no se hace, que era toda una declaración de valores y de intenciones. Bueno, perdón. Creo que se arrepiente mucho de haber dicho esa frase. Javier Begaesana. Sí, muchas gracias. Yo no sé si hemos perdido el rumbo, pero de luego la brújula no funciona demasiado bien porque es evidente que hay que cambiar de rumbo. Esa es mi opinión particular, ¿no? Y yo creo que en buena parte eso nos pasa porque no tenemos calidad institucional suficiente. Porque los partidos políticos, sobre todo cuando llegan al gobierno, se apropian indebidamente de las instituciones para sus fines partidistas y no, como decía Manuel, pensando en los ciudadanos, que realmente eso es lo que deberían de hacer, ¿no? Pero cuando hablamos de competitividad, que es tan importante el tema de la productividad y la competitividad, el otro día comentábamos que no hemos llegado todavía al PIB del 19, en términos reales. En términos nominales sí, pero descontando la inflación seguimos todavía bastante alejados del PIB del 19 y sin embargo presumimos que tenemos más empleo que en el año 19. Por lo tanto, claro, haciendo una cuenta muy sencilla, evidentemente hemos perdido productividad y por tanto hemos perdido competitividad, que en un mercado globalizado pues esto es un desastre, ¿no? Porque eso vamos a un rumbo malo. Si vamos por ahí vamos a mal rumbo. ¿Y cuál es la explicación? Me gustaría que elaboraseis un poquito qué es lo que creéis que ha pasado, pero en fin, yo que soy un pobre ingeniero de minas y no soy economista del Estado, como algunos de los que tengo aquí cerca, pues me parece que la única explicación posible es que el Estado pesa más y el Estado seguramente aporta una productividad menor y el mix, este mix de lo público y lo privado, pues hay un deterioro, porque las empresas privadas no se pueden permitir el lujo de perder productividad porque se mueren, ¿eh? Entonces, vuelvo, si me permitís, por terminar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué el Estado crece en una economía moderna, liberal, que está en Europa y que tiene conciencia, o que debería tenerla, que es absolutamente fundamental mejorar la competitividad y la productividad? Pues yo creo que hay un problema de desconfianza y también de competencia, porque el Estado, que tiene en buena parte de los sectores, algunos sectores muy importantes, cuasi el monopolio, y la CNMC pues no le parece perfecto que tenga el monopolio siempre que sea el sector público, pues no le gusta que entre el sector privado en determinados sitios. Primero por ideología, utiliza la ideología para que no entre, pero segundo también por competencia. Claro, yo si tengo el monopolio no me apetece que entre un competidor en mi territorio si tengo el monopolio, ¿no? Entonces, yo creo que la colaboración público-privada, que tantas veces hemos hablado en el círculo de la necesidad de potenciar, porque hay empresas que son muy responsables. Por tanto, la empresa responsable puede perfectamente dar servicios públicos siempre y cuando los dé de mejor calidad y a menor coste, que empíricamente esto es perfectamente comprobable que sucede en muchos sectores, ¿no? De manera que me gustaría que hicierais un comentario sobre este tema de la pérdida de productividad y también sobre qué podemos hacer para mejorar la confianza y la colaboración público-privada. Si me permitís, lo que ha sucedido, al menos con los datos que podemos examinar, ha sido lo siguiente. La pandemia produce una situación atípica y el sector público, como suele ser lógico en momentos del ciclo recesivos, asume su papel
de sostener la economía. Y de hecho hemos pasado de un 44% del sector público sobre PIB a un 50,5% del sector público sobre PIB. Pero claro, ese papel, y ya cuando analizamos políticas keynesianas vemos que ese papel se puede asumir de forma efectiva durante un breve periodo de tiempo, pero no se puede prolongar en el tiempo. Ese papel ya se ha cumplido. Y lo que vemos hoy, y creo que es por cuestiones ideológicas, una resistencia del Estado a reducir su tamaño. En el último estudio que presentábamos en el Círculo de Empresarios, estimamos que el tamaño del sector público que se puede permitir la economía española en términos de capacidad de financiación es de alrededor de un 40 a un 42% del PIB. Estamos en el 50,5%. El Estado tiene que reducirse y, como tú muy bien decías, llegar a acuerdos con el sector privado que siempre presta servicios de forma mucho más eficiente. El gasto público se reduce, el servicio se mejora y la calidad que recibe el ciudadano es mucho mayor. Como tú también muy bien decías, el PIB en España se recuperará a finales del ejercicio 23, recuperará los niveles que tenía a finales del 19. Todavía no sabemos si será en el último trimestre del 23 y primero del 24 o será en el último trimestre del 23. Hemos recuperado el empleo en términos de horas trabajadas en el segundo trimestre del 22, pero lo hemos vuelto a perder. Y hay que recordar que el nivel de empleo que en este momento sostiene la economía española está basado en el incremento de 400.000 empleos públicos, muchos de ellos con un nivel de productividad muy bajos. En definitiva, el sector público ha ganado una posición en la economía enorme, se resiste a perder el peso que tiene sobre el PIB y está haciendo que la productividad española caiga. ¿Qué debemos hacer? De forma absolutamente natural, sugerir al Estado que vaya ajustando sin reducir prestaciones ni servicios a los ciudadanos, que vaya ajustando en el tiempo el gasto público a un porcentaje que sea financiable por parte de la economía española, dar datos reales de empleo, fomentar la colaboración público-privada, insistir en el tema que comentábamos hace un momento de seguridad jurídica y de calidad de las instituciones y permitir que España sea netamente e íntegramente una democracia liberal con instituciones fuertes, independientes, donde la colaboración público-privada predomine en la consecución de objetivos de productividad que en definitiva nos benefician a todos los ciudadanos. Solo por añadir solamente que efectivamente la productividad es el elemento clave y el reto clave para la economía española, ¿no? Cada vez que hemos hecho mejoras en nuestra competitividad, pues raramente ha sido a través de las mejoras de la productividad, ha sido a través pues, de bajadas, ¿no?, del nivel del salarial, que es lo que pasó después de la crisis financiera, y por lo tanto ese es un elemento y efectivamente una de las maneras es reducir el peso del sector público, pero otra manera son las reformas de las que hemos hablado, ¿no? El tema de la reforma de la educación, en fin, hay muchos elementos, la apuesta por la innovación, por la transferencia del conocimiento hacia el mundo de la industria. Entonces, yo creo que hay muchos elementos que requieren eso, ¿no? Una visión, digamos, un plan de país que te permita ser realmente productivo, porque al final si eres productivo, al final tienes mejores salarios y si tienes mejores salarios acabas teniendo menos riesgos, digamos, luego de implosión social, y yo creo que hay muchos elementos que hacen que realmente ese sea el gran reto de la política española y por lo tanto la mejora de la productividad es clave, ¿no? Tenemos un pequeño margen para todavía, si alguno de ustedes quiere intervenir. Ah, sí, por favor. Sí, primero que nada, muchas gracias por ambas ponencias. Mi pregunta es muy sencilla y tiene que ver con el aspecto social y el apoyo social que se puede percibir por parte, al margen, por supuesto, de narrativas que pueden venir del gobierno, partidos políticos. Primero, si existe un reto para las empresas desde el punto de vista social, en términos de confianza, de reputación y de aceptación. Y segundo, si este reto existe, ¿cómo pueden hacer las empresas, o en este caso estas organizaciones, para intentar afrontarlo de cara al futuro? Yo creo, y eso tiene un poquito que ver también con esta crítica un poco, ¿no?, al rol del empresario, cuando a mí me parece que en estos momentos claramente la empresa española en general
ha dado pasos muy importantes en transitar un poquito de esa economía un poco más de shareholders a una economía más de stakeholders, ¿no? Donde el peso, digamos, de la implicación social, de la responsabilidad social corporativa, del compromiso con el medio ambiente, etcétera, yo creo que forman parte hoy del crédito de casi todas las empresas, ¿no? Lo es incluso de los inversores, ¿no? En las empresas, digamos, que cotizan en los mercados y tienen inversores institucionales, en general la exigencia ya no es solo de tener un reporte de resultados, sino de tener también un compromiso, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad social, ¿no? Por lo tanto, me parece que hoy en día es difícil encontrarte una empresa que no tenga incluido en su plan de trabajo, en sus objetivos, compromisos de responsabilidad social. Me gustaría añadir que la responsabilidad social corporativa y lo que ahora denominamos ESG, algo más extendido que también incluye el medio ambiente, no solo es una responsabilidad, es un interés para el empresario. Cualquier actividad empresarial que quiera ser a largo plazo rentable tiene que tener un equilibrio con todos los stakeholders con los que interacciona. Es absolutamente esencial para conseguir la estabilidad del mundo empresarial español ese compromiso social. Recurriendo o haciendo una mención sobre lo público, y cuando hablaba yo de la reducción del gasto público, del ajuste del gasto público a una cantidad financiable, me estaba refiriendo fundamentalmente a la reducción del gasto en administración del sector público. Creo que no debemos disminuir el gasto en prestaciones sociales o en servicios, porque los ciudadanos lo necesitan. Pero no solo eso, es que lo van a necesitar de forma gradual en el tiempo, van a necesitar más apoyo. A nadie se le escapa que la sanidad cada vez nos va a costar más. ¿Cómo vamos a financiar la sanidad? Con el crecimiento de la economía. El sector privado hace crecer la economía y crea un círculo virtuoso de recaudación basada en el incremento de la actividad, en la ampliación de las bases. Y además de este crecimiento de la economía, tenemos que reducir el gasto de administración de las administraciones públicas para conseguir dedicar unos recursos escasos al servicio de los ciudadanos. Y las empresas harán su parte, contribuyendo con una colaboración público-privada, asumiendo planes sociales en todas las actividades que inician, cuidando del medio ambiente y con un gobierno corporativo transparente y moderno. Miguel Ángel Noceda. Buenas noches. Todo lo que habéis dicho está muy bien, pero ya que están aquí los presidentes de dos foros tan importantes en el mundo económico español y de que estamos hablando de la economía y de la empresa para este año, les quería preguntar ¿cómo incide en todo esto la economía sumergida? Todo está muy bien, pero ¿cómo acabamos con la economía sumergida? Porque no les he oído hablar de la economía sumergida y lo que puede incidir tanto en el PIB como en el empleo, como en otras muchas cosas. Muchas gracias. Sí, sí, adelante. Los dos grandes problemas del mercado laboral español son el desempleo y la economía sumergida. El problema es que muchas de las acciones que estamos viendo recientemente, de las decisiones que ha tomado el Gobierno, fomentan la economía sumergida, la hacen crecer. Lo deseable es que la economía sumergida, inevitable por otro lado en todos los países de Europa, sea lo más pequeña posible. En España estamos por encima del 20, cuando la media europea está en el 12, en el 13. Hay que conseguir que se reduzca la economía sumergida. Pero decisiones como subir hasta los niveles actuales el salario mínimo interprofesional crea economía sumergida. Una excesiva presión fiscal sobre los ciudadanos crea economía sumergida. Lo que hay que hacer es intentar incrementar las bases, es decir, que todo aquel que tenga que contribuir al sistema contribuya y reduzca como consecuencia la economía sumergida. Esto es absolutamente fundamental para solucionar grandes problemas estructurales que tiene España, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de pensiones. No podemos financiar unas pensiones dignas con una economía sumergida por encima del 20%. Y además, para el empresario, la economía sumergida yo la denomino competencia desleal, porque es la competencia desleal para aquellos empresarios que pagan sus impuestos, que asumen sus obligaciones, que asumen las cargas sociales que le corresponden y, en definitiva, aquellos agentes sociales que están operando en economía sumergida, sean empresarios
o sean trabajadores, en definitiva hacen competencia desleal al resto del sistema. Hay que luchar contra ella a toda costa. No, solo por añadir, yo creo que también es una manera de luchar contra la economía sumergida, y yo creo que algo de eso ha ocurrido a raíz de la pandemia, el hecho de que los cobros y los pagos del sistema pasen a través del sistema bancario, el hecho de que se haya incrementado el peso en las transacciones hechas con tarjetas de crédito y débito respecto al pago en efectivo. Yo creo que ha sido un elemento, empieza a haber ya papeles, papers hablando de eso, ¿no? Pues es difícil hacer el cálculo, pero aparentemente alguno de los indicadores que podían explicar algo de lo que ahora Javier decía puede tener que ver con que haya emergido una parte de la economía sumergida por las razones, digamos, del incremento de cuota de los pagos a través del sistema respecto al pago en efectivo, y también, aunque eso no es seguramente una buena señal, ¿no? Pero el hecho de que muchas economías, digamos, vulnerables hayan accedido a ayudas ha provocado también cierta transparentización de economía sumergida, ¿no? O sea, por lo tanto, ese es efecto indirecto, ¿no? Porque viene de un tema... Pero el otro efecto, ¿no? O sea, el tratar de conducir, digamos, el comportamiento de la economía a través del sistema bancario es un mecanismo inequívoco para, digamos, acorralar a la economía sumergida, ¿no? Muy bien. Vale, Juan Carlos. Muy bien, pues... Estamos en hora. Nos hemos pasado esta vez solamente 2 minutos, 2 minutos, así que cumpliendo el horario previsto, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, muchísimas gracias por vuestras preguntas, muchísimas gracias a vosotros por vuestras claras respuestas, al profesor por la organización de la sesión y os cito para el próximo 13 de marzo. No es el último lunes del mes, insisto, mañana tendréis la invitación online, próximo 13 de marzo. La hora sí es la misma, sí es lunes, pero es el segundo lunes del mes, con Cani Fernández, la presidenta de la CNMV. Muchas gracias a todos.